Yo era un esclavo total de las drogas. Mi tiempo libre, un día normal, sin un exceso de consumo y sin un exceso de mi sustancia estrella, era en un bar. Un sábado era en un bar a las 12 de la mañana. O sea, lo único que podía hacer era tomar. Esa es la realidad. Veía que no tenía dinero, tenía trabajo, pero no tenía dinero. La gente pensaba que a lo mejor yo sí tenía dinero y tenía dinero para lo justo y necesario. Esa culpa, ese sufrimiento me hacía tomar más. Porque al final la enfermedad de la adicción tú la tienes 24/7, radica en tu mente y vive contigo. Yo he estado un fin de semana entero sin que nadie supiera nada de mí, consumiendo. Pero que el problema no está en el sitio. El problema lo tengo yo, no el sitio. En el momento que esa persona vuelva a explotar, otra vez estamos en la misma situación. Nuestra felicidad dependía del consumo. Nosotros necesitábamos consumir para ser felices. Yo como iba a dejar el alcohol, que estaba delante con 45, pues mira, pues todavía, pero yo, ¿y ahora qué voy a hacer cuando empiece a salir otra vez? No cuadraba, digamos, en la cabeza de un adicto, a lo mejor, tan joven como yo, que no pudiera tomar alcohol, que sea de manera controlada. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí para grabar el segundo capítulo del podcast que hemos estrenado Adicto a la Vida. Y bueno, yo soy Alex Manejo, terapeuta y especialista en adicciones, sobre todo adicto, recuperado. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, que es una persona que se llama Manuel Pérez. Y bueno, esta persona es abogado y viene a contarnos su historia y su experiencia, ¿no? También es adicto y es adicto recuperado. Y bueno, espero que este episodio ayude a muchísimas personas. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas. Muy buenas, buenos días. Muy bien, aquí a contar un poco nuestra historia. Vale, Manuel, ¿qué tal? Pues vamos a empezar, si te parece bien, porque te presentes un poco, ¿no? Cuéntanos un poco de quién eres y porque la gente, claro, la gente te verá aquí hoy sentado, ¿no? Y dirá, pues este chico no parece que haya pasado por el mundo de las adicciones, ¿no? Y que haya padecido la enfermedad, ¿no? Cuéntanos brevemente, si no te importa, antes de meternos ya un poco más en materia, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿El por qué estás aquí? ¿De dónde vienes? Y por dónde. Y sobre todo, ¿qué experiencia has tenido, ¿no? Brevemente, y después, si quieres, las vamos describiendo. Muy bien, pues yo soy Manuel Pérez, soy abogado. Como hemos dicho muchísimas veces y como siempre digo, la enfermedad no entiende de clases, entonces las apariencias muchas veces engañan y yo también soy adicto y he tenido que pasar por un proceso para recuperarme. Ujú. Muy bien, Manuel. Y bueno, aquí hay siempre mucha controversia, ¿no? Porque fíjate, no eres adicto y al final estás dando tu testimonio, ¿no? Y aquí viene, ¿no? La estigmatización un poco, ¿no? Eres abogado, ¿no? Eres abogado y obviamente es una de las profesiones, ¿no? Que es una profesión bastante importante, ¿no? Y que parece que tiene que estar mezclada, ¿no? A ser una persona que no puede o no debe de tener, ¿no? Este tipo de comportamiento y al final con tu testimonio y con tu vida pasada, nos damos cuenta de que cualquier persona, ¿no? en este planeta, sea de la clase social que sea, de la profesión que sea, de la carrera que tenga, da igual, al final es una enfermedad que no entiende ni de fronteras ni de nada, ¿no? Y fíjate cómo esta enfermedad llegó a tu vida para hacerte, ¿no? Y darte cuenta de que también debías recuperarte al igual que cualquier otra persona, ¿no? Em, Cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la droga, Manuel? Pues básicamente yo creo que los inicios en el mundo de la droga son como todo el mundo. Empezamos probando sustancias bien vistas o aparentemente bien vistas, como pueden ser el alcohol, Ujú, con 14, 15 años, con amigos, como ujú, algo ocioso, algo para pasarlo bien. La concepción que tenemos también aquí en esta sociedad, aquí en España, de que es necesario tomar algún tipo de sustancia para pasarlo bien. Siempre está asemejado la toma de alguna sustancia como el alcohol a eso, a la diversión. Entonces, de pequeños yo creo que también tenemos instaurado ujú, ese pensamiento preconcebido ujú, de que lo vamos a pasar bien si tomamos alguna sustancia. Por no quedarnos atrás, por no sentirnos rechazados muchas veces, también entramos o accedemos
a ciertos comportamientos o a ciertas actitudes respecto a la sustancia. Y así es como empieza un poco todo, tomando alcohol, saliendo los fines de semana poco a poco, hasta que llega un punto que el alcohol, ya yo creo también que pienso que los adictos, los que desarrollamos la enfermedad de adicción, no podemos parar el probar otro tipo de sustancia. El ir evolucionando, ¿no? En búsqueda siempre de más colocón, ¿no? Y en búsqueda siempre de más sustancia que tape todas esas carencias, ¿no? Porque al final cuando tú empiezas a consumir, me imagino que como todo el mundo, ¿no? Empezamos a consumir controladamente, empezamos en la etapa del enamoramiento en la cual consumimos por y para divertirnos, o eso pensamos y eso creemos, y luego al final terminamos consumiendo por y para sobrevivir, ¿no? Y Exactamente. al final a mí lo que más me resulta de tu vida, porque al final quiero resaltar que yo en este caso, ¿no? Yo vengo de la calle y siempre tenemos una estigmatización un poco, ¿no? De que el adicto es una persona que es denigrante, ¿no? Que al final lo que yo quiero hacer un poco con esto es que no hace falta llegar a tocar todo ese tipo de fondos o no hace falta ser una persona de esa forma para llegar a que la sustancia vuelva a tu vida ingobernable, ¿no? Y es por eso que al final tú inicias, pero tú compatibilizas, ¿no? En tus estudios con el consumo y donde se crea una mentira, ¿no? Y donde se crea un personaje que aparentemente parece que todo va equilibrado, tanto a nivel familiar, a nivel de pareja o a nivel social o a nivel de cara a la galería, como nosotros sabemos o como nosotros decimos, ¿no? Y eso tú lo compatibilizas y cómo es esa sensación, ¿no? Cómo tú te vas sintiendo por dentro, porque al final tienes un grandísimo vacío. Y también es importante decir que el consumo de la sustancia, la droga, lo que te hace a ti reventarte la vida y lo que te hace a ti tocar fondo y llegar a un centro de tratamiento de adicciones, al final la droga es un síntoma de la enfermedad. El consumo de drogas es un síntoma de la enfermedad, ¿eh? Eso es importante saberlo. La gente no tiene ni idea, pero es importante saberlo. Entonces, me gustaría preguntarte a ver si podemos visualizar todo lo posible, ¿no? ¿Cómo tú compatibilizas tus estudios, tu vida natural, tu vida normal, tu cara a la galería, tu vida social, tu vida familiar, con ese consumo de adicto, ¿no? Claro. A ver, llegamos a un punto cuando yo estoy estudiando la carrera que ya empezamos a salir más, a tener Ujú, más independencia. Ya no ujú. es como con 14 o 15 años que te tenías que escapar un poco y que tenías que rendir cuenta a tus padres, o por lo menos en mi caso. Sí. Entonces ya empiezan mis padres a darme más libertad. En ese punto, cuando lo que hemos hablado antes, Ujú, ya no me es suficiente con el alcohol, ya tengo que probar otra sustancia. Y ahora yo soy consciente porque veo que amigos o personas que me rodeaban se quedaron ahí, ¿sabéis? No necesitaban avanzar o desarrollar más porque su cuerpo o su cabeza no se lo pedía. ¿Qué pasa? Que cuando se prueban otro tipo de sustancias, ya la vida, como tú has dicho, se vuelve ingobernable. Yo llego a un punto que estoy consumiendo otra serie de sustancias, a la vez estoy llevando aparte los estudios, de ujú, cara a mis padres llevo una vida aparentemente normal de un chico universitario que ujú. está sacando una carrera y está estudiando, sale con sus amigos, pero claro, no saben tampoco que cuando yo salgo, qué tipo de sustancias tomo, como que nunca se despierta ese... Ujú. mm, Esa bomba, ¿no? Que hace que tu ujú. familia se entere, ¿no? Se dé cuenta de que realmente tienes un problema, ¿no? Intentas llevarlo un poco, intentas llevar un equilibrio, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, ¿no, Manuel? Eso que estamos hablando ahora que somos tan conscientes, en ese momento para ti era algo totalmente Normal, normal, ¿no? como merecido, como correcto. Es decir, yo estudio, yo llevo mis cosas bien, yo puedo hacer esto. Además, uno piensa que controla, que como solo lo hace los fines de semana, de vez en cuando, de manera esporádica, pues que lo está controlando, que lo hace por eso, por lo que digo, la concepción Mm, que tenemos aquí de que es para divertirnos, mm, como algo bueno que si lo hago una vez al mes, pues bueno, mm. lo he hecho porque lo he utilizado para divertirme. Y Ah, porque es lo típico, ¿no?
No sé si a ti te pasaba lo mismo. Yo cuando estaba en la etapa del enamoramiento de la droga, que era cuando creía yo o pensaba que controlaba, yo consumía los fines de semana, pero yo me pegaba toda la semana esperando ese momento con mucho anhelo, ¿no? Y con muchas ansias, ¿no? Para sentir ese colocón de la droga que me hacía evadirme, ¿no? De mis carencias o me hacía convertirme en una persona que realmente yo no era o yo quería hacer, ¿no? Supongo que te podría pasar en este caso a ti lo mismo, ¿no? Exactamente, sí, sí, totalmente. A mí eso me ha pasado de esperar con ansia ese viernes o ese sábado, incluso cuando había algún tipo de fiesta universitaria, un jueves. Ya adelantábamos ese día, Ujú. que como era algo normal, el jueves universitario, pero el jueves universitario al final yo inconscientemente lo quería Mm. para poder tomar alguna sustancia. El- ¿Cómo mentías y manipulabas para que tus seres queridos y tus personas cercanas no vieran tu consumo en este caso? Porque, bueno, yo creo que podemos hablar de sustancia, ¿no? De tu tóxico estrella, ¿no? ¿Cómo eran esos inicios donde tú ya tienes que empezar a vivir una doble vida? Pues manipulaciones. Me quedaba a dormir, bueno, decía que me quedaba a dormir en un sitio, a lo mejor no dormía en ese sitio, tenía que pedir dinero, ya te has gastado todo el dinero que te hemos dado. Constantemente siempre una manipulación y al final eso lo que se convierte en un sufrimiento. A eso voy. Porque tienes que estar pendiente de tantísimos detalles, tantísimos cabos, que al final la vida se vuelve más incontrolable teniendo que estar pendiente de todas esas cosas. Llevar los estudios para adelante, quieres tener una pareja, quieres actuar bien de cara a tus padres, que si tu familia, tu hermano, los amigos, los amigos también empiezan algunos ya a sospechar, porque si un amigo se iba a casa, después uno mismo no se había ido y el amigo se daba cuenta. El amigo ya empieza a saber que aquí hay Atar algo, cabos, ¿no? Empieza a atar cabos. aquí hay algún problema. Empieza a atar cabos, empieza a destaparse, ¿no? Al final, Manuel, tenemos en común la enfermedad, ¿no? Y el funcionamiento, que sepa la gente que el funcionamiento de la enfermedad es el mismo. Cada persona tiene una personalidad, cada persona es totalmente diferente unas a otras, tiene una circunstancia, una situación, pero realmente la enfermedad es la misma, ¿no? Lo único que cambia es, pues, dónde te mueves, en qué sitio estás, el tipo de familia que tienes, el círculo cercano, y al final lo que cambia un poco es el sistema que te rodea, pero realmente internamente al final la enfermedad es la misma. Eso que tú hablas, ¿no? Eso me pasaba a mí, eso de tener que de meterte sin tener necesidad de entrar, meterte en una vorágine de mentiras, tapar, engañar, quitar, poner, decir una cosa aquí, decir otra cosa allí. Eso en ese momento no éramos conscientes, pero eso genera un nivel de estrés mental que nos hace cada vez estar conscientemente mucho peor. O sea, perdemos la conciencia y lo único que hacemos es vivir por y para sobrevivir y sobre todo lo peor de todo es que vivimos en una mentira. Y esa es la que a nosotros nos crea frustración y esa es la que a nosotros nos crea esa agonía interna que nos hace mantenernos en un sufrimiento, tío. Y ese sufrimiento, a través de ese sufrimiento, lo que hacemos es buscar más drogas porque creemos que la solución está ahí, inconscientemente, por supuesto, para tapar. Y al final se vuelve un círculo del cual no podemos escapar, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y cómo era esa sensación de levantarse por la mañana después de haber roto todo lo que tenías, ¿no? A través del consumo, ¿no? Sobre todo a ti, porque aquí muchas veces cuando hablamos de personas como tú, son personas que socialmente están muy bien vistas y que tienen una cara afuera que intentamos de crear una imagen de nosotros que no sea la que realmente es, ¿no? Y que todo está bien y que tenemos éxito y que vamos para adelante pero esa sensación interna es la que a mí más me preocupa y es la que yo quiero que la gente también sea muy consciente. ¿Cómo te sentías tú? Pues era una sensación devastadora realmente, porque por la mañana cuando tú te levantas o a la hora que te levantaras, cuando tú te levantas y te despiertas después de haber tomado, el sentimiento que se te genera
en una pequeña, un pequeño hilo de conciencia sabe que realmente no lo estás haciendo bien, pero como que necesitas hacerlo. Entonces, ese sentimiento de que todo el mundo de tu alrededor, todo el mundo que te quiere, piensa que tú eres una persona mm, aparentemente normal, o como diríamos normal, y que hace todo, una persona muy correcta, que está haciendo todo bien, y que tú interiormente sabes que no es así, y la gente está depositando una confianza en ti, y tú que poco a poco esa confianza la estás minando, porque como tú has dicho, yo no, a lo mejor no soy un caso de que todo esto explotó mucho antes, yo me lleva mucho tiempo con que mis padres lo hayan sabido, mi Ujú. pareja, mis amigos, sino que esto fue como de repente. Entonces yo sí que me lleva mucho tiempo, unos años en los que yo sabía que yo estaba haciendo todo mal, pero realmente en mí estaban depositando confianza, en mí la gente confiaba. Y el sentimiento que me generaba eso no era, vamos, era bastante malo. Era un sentimiento devastador de que veía que no tenía dinero, tenía trabajo, pero no tenía dinero. La gente pensaba que a lo mejor yo sí tenía dinero, y tenía dinero para lo justo y necesario. Mm. Mi pareja igual, mis padres pensaban que estaba aquí, realmente no estaba aquí, estaba en otro lado, haciendo otras cosas que a lo mejor ellos no sabían. Entonces, ese sentimiento de culpabilidad, eso también, aunque fuera inconscientemente, pero esa culpa, ese sufrimiento que teníamos o que yo tenía, me hacía tomar más, consumir. Al final, lo que hemos hablado, se va formando ahí una pelota Ya. que bueno, que hace que justifiques ese consumo con todo el sufrimiento que está generando la situación. ¿Y cuándo empiezas a darte cuenta de que tienes un problema? Pues yo me doy cuenta del problema real muy tarde. Prácticamente cuando decido pedir ayuda. Porque una de mis características, por lo menos, o lo que he visto yo con el paso del tiempo, era la prepotencia. Entonces yo era tan prepotente que pensaba que todo el mundo de mi alrededor, que ya se estaba dando cuenta del problema, que en ese caso eran mi pareja y algunos amigos, Mm. mm, estaban equivocados. Que yo controlaba, que yo lo hacía porque yo quería, que si yo no quería no lo hacía. Claro, esto llega un momento que ya Que sí que explota. ya explota, ya sí que es insostenible. Entonces, ahí fue cuando yo se lo tengo que decir a mis padres, cuando me di cuenta de que yo he estado un fin de semana entero sin que nadie supiera nada de mí, consumiendo, cuando... Porque tus consumos eran muy explosivos también, ¿no? Bueno, al principio, obviamente, igual que todo el mundo, creo, pero tu consumo fue desarrollándose hasta pegarte 3 días tomando, ¿no? Sin Yo saber la gente, bueno, sin saber, o tú mintiendo, ¿no? Para intentar controlar la situación y no se destapara esa bomba, ¿no? Exactamente, ya los últimos consumos, no fueron muchos consumos de esas características, pero lo suficiente como Detonar la bomba. exacto, y para hacer que pidiera ayuda en ese momento. Vale, y lo que yo te iba a decir es lo que tú has dicho de la prepotencia, ¿vale? La prepotencia es un rasgo y es uno de los síntomas también de nuestra enfermedad, ¿vale? Porque la prepotencia lo que hace con nosotros, con los adictos, es generar un nivel generar un nivel de prepotencia para que tú desde ese estado rechaces todo lo que tú recibes que quiere realmente cambiar con tus actitudes y tus comportamientos. Entonces, la prepotencia es una de las cualidades de esta enfermedad que hace que tú no recibas ayuda y que hace que tú no despiertes esa conciencia para generar un cambio en ti, ¿no? Entonces, la prepotencia, sobre todo yo creo que todos hemos pasado por ahí porque todos empezamos a consumir, todos empiezan nuestra vida a volverse ingobernable y todos llega un momento en que la bomba alguna manera empiezan a darse cuenta, empezamos a recibir lo que no queremos recibir, que es la verdad, y la verdad es que tenemos un problema y tu novia, la mía, nuestro entorno empieza a decirnos, oye, te estás pasando, tienes un problema, tú realmente lo ves, pero tu prepotencia no te deja verlo. Y si eres consciente de verlo después de un consumo porque te has destrozado y estás llorando y estás pasándolo mal,
tu prepotencia se activa de nuevo para generarte ese autoengaño y para rechazar cualquier tipo de ayuda, para mantenerte en ese consumo. Entonces, al final, la prepotencia es algo de que todo adicto tiene que darse cuenta de que es uno de los criterios limitantes que nos ancla a no crecer y a no avanzar y a no recuperarnos y a no salir del mundo de la droga y nos ancla a mantenernos en ese consumo destructivo y en ese tipo de persona con esa actitud y comportamiento que hemos desarrollado para no salir de ahí. Entonces, eso es algo que la gente tiene que saber cuando estéis consumiendo sustancias, cuando estéis drogándose, cuando estéis padeciendo de la enfermedad de la adicción y las personas vengan a ayudaros, que sepáis y tenéis que ser conscientes que lo primero que va a hacer vuestra enfermedad es activar la prepotencia para rechazar cualquier tipo de ayuda. Y ahí es donde tenéis que detonar y daros cuenta de que sí realmente lo hay, ¿no? Y tú en aquel momento, porque, bueno, yo te conozco bastante bien, ¿no? Bueno, se puede decir, he sido uno de tus terapeutas para tu recuperación y tú llegas a recuperarte, pero ¿qué pensabas tú que era lo que a ti te pasaba? A ver, vamos a formular mejor la pregunta. Cuando tú vas consumiendo, empieza la gente a darse cuenta de que tú tienes un problema y aceptas la primera vez que tienes un problema, ¿a dónde acudes o qué tú piensas que tú crees que es lo que tienes y qué es lo que te pasa y cuál es la solución? Pues realmente quien se pone a buscar un poco ayuda realmente es mi pareja. A día de hoy también sigue siendo la misma. Entonces empieza a buscar clínicas de adicciones. Y yo, pues, lógicamente, yo no tengo esa dependencia. Yo no soy tan adicto como los que pueda haber allí. Yo siempre pienso que que bueno, tengo un problema con cierta sustancia y que esa sustancia no quita que yo pueda tomar otra sustancia de manera controlada, como podría ser el alcohol. Entonces, yo tengo un desconocimiento muy grande hasta que llego, digamos, hasta que llego a la clínica donde yo me he recuperado y me cuentan un poco cómo funciona Pero todo. antes de esa clínica, ¿tuviste otro tipo de ayuda que rechazaste? Yo antes estuve en un centro, en el centro público que hay de adicciones Claro, eso es lo que quiero desarrollar. Hay un problema, acudes a un sitio donde te van a ayudar, que es este centro público, que no vamos a dar nombre, y cómo vas ahí a ese centro público y qué piensas, cómo te ofrecen el tipo de ayuda que tú crees que te ofrecen y por qué a ti no te vale, no porque no funcione, sino por cómo tu enfermedad hace que no te funcionen las cosas. Claro, yo llego allí, llamé por teléfono, recuerdo que llamé por teléfono con mi pareja al lado, porque además ella no se fiaba de que yo hubiese llamado, entonces me acuerdo que se sentó en la mía a ver cómo yo llamaba y me citaron allí. Y recuerdo el día que llegué, claro, allí lo que había para mi enfermedad eran adictos, pero adictos lo que yo Consideras que es un lo adicto. que en ese momento pensaba que era un adicto, personas que estaban, como se suele conocer, como enganchados. Sin dientes y... Claro, yo pensé, ¿yo qué hago aquí? Yo cómo voy a estar aquí, me está mirando todo el mundo aquí que no, yo aquí no pinto nada. Se va a dañar mi imagen. Exactamente, la gente que va a pensar cuando yo entre aquí o que me vean salir o que me vean por aquí. Y además allí era una terapia cada 2 semanas. También no sé si era un control cada 2 semanas, Un test. un té de droga cada 2 semanas. Y claro, el seguimiento prácticamente nulo, que yo no lo achaco, No. digamos, a las personas de allí ni al centro, sino que es verdad que no hay medios, hay muchísima demanda de ese servicio y si hay allí ciertos profesionales trabajando, 4 profesionales para 2.000 personas, pues lógicamente no puede haber un seguimiento como hay en las clínicas ¿Y tú privadas. decides abandonar ese tratamiento? Yo, no sé si yo, pero posiblemente mi enfermedad, porque entre ese tiempo yo Consumiendo. sigo consumiendo, exactamente. Entonces, desde que yo entro allí, que fue en julio,
hasta a final de julio, hasta que yo llego finalmente a la clínica a final de septiembre, mitad de septiembre, eso, ahí pasan 2 meses. En esos 2 meses yo consumo de manera esporádica, porque ya ahí paso a estar muy controlado desde que explotó, digamos, La bomba. la bomba hasta que yo entro aquí en la clínica. Yo estaba muy, muy controlado. A ver, estamos hablando de que hasta me llevaban al trabajo, me recogían del trabajo, ya a unos niveles bastante... Por otro lado también lo entiendo, normal. Pero eso, yo ya no podía salir de casa, no me dejaban ni salir de casa, estaba prácticamente encerrado solo para trabajar. Tú eras consciente en ese momento, ¿no? En ese trámite de esos 2 meses en el que pasas de aquel tratamiento al otro, ¿eres consciente del daño que generabas en tu familia y de lo que lo que tu propia enfermedad había enfermado a ellos? Sí, ahí sí, así. Yo creo que ese periodo, digamos, desde ese final de julio que hablamos hasta que yo llego aquí a la clínica, en ese periodo es cuando yo realmente voy siendo más consciente del sufrimiento que se ha generado en mi casa, la tensión que se ha generado en mi casa, de mis padres, de mi hermano, de mi pareja. Es decir, se ha contaminado todo. ¿Sabes? Mi adicción lo ha contaminado Lo ha todo. enfermado todo. Sí. Y entonces ahí yo creo que también es lo que hace que yo llegue aquí. De hecho, cuando pasan esos 2 meses, yo ya digo, bueno, yo ya estoy bien, yo ya no necesito de ningún lado. Si llevo ya 2 meses aquí que no hago nada. Pero claro, ahí fue mi pareja la que me puso los límites. Los límites. Y, y ella fue básicamente quien buscó varios sitios y por circunstancias de la vida fue el que tuvo que ser. Muy bien. Y yo esa sensación que tú has comentado de esos 2 meses ahí de hasta que llegas, ¿no? Yo esa sensación, como tú ya sabes, que mi adicción fue muy explosiva durante muchísimos años. Yo esa sensación la tuve durante mucho tiempo. O sea, yo ya a mí mismo, yo había perdido la confianza en mí. Yo tenía una sensación de control encima mía diaria y constantemente, ¿no? Pero el sentimiento no era voy a hacerlo bien para generar un cambio y para que mi familia deje de sufrir. Mi pensamiento constante y continuo era buscar la brecha para irme a consumir. Y ellos era tapar esa brecha, intentar de controlarme y al final eso era tan agotador que yo siempre salía y encontraba la forma o la fórmula de terminar consumiendo, ¿no? Y eso fue durante tantos años y eso generó un desgaste en la familia brutal. Muy bien, entonces, y cuando llegas a tu segundo tratamiento, por decirlo de alguna manera, que es donde tú encuentras tu propio éxito al recuperarte y en el que despiertas, ¿qué ocurre ahí? Cuando tú llegas a ese sitio, ¿qué diferencia de funcionamiento puede haber en lo que tú tenías con lo que encontraste referente a tu enfermedad? Yo, lo primero, el primer tratamiento, como he dicho, Eso. tampoco fue para mí un tratamiento porque yo lo que acudí fue 2 veces. La primera y en la segunda vez que acudí, el control que me hicieron, ahí ya di positivo. Que yo no tuve ni terapias ni nada. Sí, pero es que voy a eso. Exacto. ¿Cuántos adictos hay en ese tipo de sitios que están intentando recuperarse con una terapia cada 15 días, ¿no? ¿Cuántas personas hay sufriendo que no tienen las capacidades o los medios o la habilidad o el conocimiento de llegar a un sitio donde realmente tú puedas realizar un tratamiento constante, continuo, 24/7, ¿no? Que es lo que realmente, tanto a ti como a mí y como a todos los que tú y yo conocemos, probablemente nos ha funcionado, ¿no? Y eso a mí me resulta muy, muy, muy llamativo porque ¿cuántas personas siguen ancladas al sufrimiento pensando que la solución pasa por ahí y a lo mejor no le está funcionando y siguen intentándolo sin darse cuenta de que no van a obtener los resultados? No porque estos sitios no es que no funcionen, sino por la grandísima demanda que tienen, ¿no? Y que obviamente no trabajan, porque al final la enfermedad de la adicción tú la tienes 24/7, o sea, radica en tu mente y vive contigo. Entonces, si tú tienes una terapia cada 15 días, como tenía yo también, que yo creo que también estamos hablando del mismo sitio en el que yo también estuve, eso es auténtica, eso no tenía ningún tipo de efecto, ¿no? Ni ningún tipo de
hábito constante, continuo para hacerte generar ese cambio mental en el que tú aceptes que tienes una enfermedad y en el que tú reconozcas que tienes un problema y no te vayas de la realidad. Cuando tú llegas a este sitio, la diferencia, sobre todo a eso, ¿no? Vamos, ¿no? Como se veía allí el problema de las adicciones, o como se suele ver a día de hoy en la sociedad el problema de las adicciones, y cómo se ve en este tipo de sitio en el que tú y yo estuvimos, ¿no? ¿Qué diferencia ves tú ahí? Lo primero es eso, lo que hemos hablado, el seguimiento. Sí, pero a nivel enfermedad. A nivel enfermedad, aquí se habla de nivel enfermedad. Yo lo que digo, yo realmente no recuerdo cómo lo veían allí. Yo lo que recuerdo de aquel centro que me dijeron que si yo iba mucho a un sitio, que dejara de ir a ese sitio. Que si yo hacía esto, que dejara de hacer esto. Pero eran como pautas de conducta de que, bueno, sí, un adicto en activo me dices que no vayas aquí, pero que el problema no está en el sitio, el problema no está allí, o no me junte con esta persona. No, el problema, todo esto después de haber pasado un tratamiento. El problema está en nuestro, Nosotros. en nosotros, en mí mismo, ¿no? El problema lo tengo yo, no el sitio, la gente, ¿no? El adicto da igual, un adicto no activo, da igual donde lo pongas que va a consumir. Que el problema no es lo de fuera, sino lo de dentro, ¿verdad? Que lo que hay que cambiar es lo de dentro y no lo de fuera. Entonces eso es lo que yo noté allí, que claro, me querían, no, tú no salgas, tú no te juntes, tú no hagas esto, tú no bebas, tú no... Pero claro, al final lo que hace es como contener a una persona que puede que a alguien le funcione, pero que en el momento que esa persona vuelva a explotar, otra vez estamos en la misma situación. Entonces es una forma diferente de ver lo que cómo se ve cómo se trabaja en otro tipo de centros. Exactamente, ¿no? Ese es el despertar de conciencia que yo quiero generar a través de este tipo de sitios, porque Manuel, como tú sabes, yo creé este proyecto para dar el conocimiento exhaustivo, real, de la realidad de la problemática que existe, ¿no? Y por ese motivo por el cual tú has hablado, ahí estuve yo, ¿no? Y yo tuve la grandísima desfortuna, por decirlo de alguna manera. Yo estuve a punto de morir muchísimas veces, ¿no? Y el problema del por qué yo estuve a punto de morir muchísimas veces era por eso, era por el desconocimiento tan grande que había, ¿no? Y nosotros no culpamos ni responsabilizamos a nadie, pero sí que es verdad que las personas tienen que generar esa conciencia de que cuando se padece de una enfermedad de adicciones, es una enfermedad de adicciones. Si el problema no está fuera, sino está dentro. Hombre, obviamente, que te digan que no puedes ir a un sitio y no puedes ir a otro, hasta que tú vas adquiriendo un nivel de conciencia, lo que se hacen es evitar estímulo, pero luego tienes que trabajar contigo, ¿no? Y yo creo que cuando tú llegas a un sitio donde se trabaja lo que es la enfermedad de la adicción, donde se realiza un tratamiento, por ejemplo, cognitivo-conductual basado en un crecimiento personal, basado en la enfermedad de la adicción, todo cambia, ¿no? Porque todo empieza a encajar, todo empieza a tener sentido, ¿no? Todo empieza a verse de la realidad, ¿no? Y sobre todo una de las cosas importantes que a mí también yo creo que fue el punto clave por el cual yo me recuperé, ya no tanto por el centro, el sitio o cómo trabajaran, sino porque cuando yo llegué a un sitio igual que llegaste tú, exactamente igual, se sentó frente a mí, ¿no? Un adicto que había pasado por ahí, ¿no? O sea, ahí yo me di cuenta, porque yo en todos los profesionales que había estado, igual que tú o en muchos más, yo siempre me sentaba sabiendo perfectamente cómo engañarlo, manipularlo, porque esa persona no tenía exhaustivamente el conocimiento de lo que por mi cabeza estaba pasando. Entonces, cuando ya se sienta frente a mí un adicto que ha pasado por donde yo he pasado exactamente, se mete en mi cabeza y yo empiezo a hablar y empiezo a desmontarme todo lo que yo digo, veo que aquí no hay brecha y veo que aquí esto es algo, hostia, quieto, que aquí no puedo yo engañar a nadie. Este hombre sabe perfectamente de lo que estamos hablando, por dónde hemos pasado, en qué punto nos encontramos y qué pautas tengo que hacer cambiar y qué manera de pensar tengo que gestionar para no ir ahí, ¿no? Y eso para mí fue un punto muy fuerte y muy clave, y sobre todo la constancia. La constancia yo creo que fue yo creo que no es incluso solo para nosotros, ¿no? Es en todo. Al final la constancia de trabajar tu enfermedad, ¿no, Manuel? Todos los días, constante y continuamente, inculcándote en tu mente, ¿no? El conocimiento exhaustivo de la problemática que tú tienes hace que tú cada día seas más consciente, ¿no? Exacto. Yo, ahora que estabas hablando de eso, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo llego aquí a la clínica y, y veo a la gente en la puerta, igualmente, yo pensaba, yo no estoy así como los que están aquí.
Pero es después cuando tú entras a las terapias, que es un punto muy importante, creo yo, un punto clave en las recuperaciones, cuando te empiezas, como tú has dicho, a sentirte identificado, no solo ya con los terapeutas que saben lo que te está pasando, sino con el resto de compañeros. Que tú entras aquí y una persona que está enfrente tuya, que tú no conoces de nada, que ni se parece en ti, ni en edad, ni en nada, está contando una cosa y parece como que está contando algo que te ha pasado a ti mismo. Exactamente. Y habla al siguiente y ocurre otra vez lo mismo. Y dices, verás tú que esto que están Eh, diciendo esta gente es verdad. Cuando tú llegas a tu tratamiento, algo importante que mucha gente se va a sentir identificado. Esa sensación que tú tienes, la hemos tenido todos. Es otro de los síntomas que tiene la enfermedad. Porque cuando tú llegas, la enfermedad lo que va a intentar es a través de tu subconsciente, ¿no, Manuel? Como te pasó a ti, como me pasó a mí, como nos pasa a todos. Lo primero es a través de dos vías. Es el pensar que tú no estás igual que los demás y a lo mejor incluso estás peor. Y la segunda vía, que hay que dejar el alcohol. ¿Qué tiene que ver el alcohol con las drogas? Mm. ¿Eso no te ocurrió a ti? Sí, hombre, a mí yo creo ya a todo el que haya entrado en un centro de adicciones, ¿Y tú qué que opinas de eso? Bueno, sobre tu persona. a día de hoy, No, en aquel momento. en aquel momento que los que estaban enfrente mía estaban locos. Que yo con 20, no me acuerdo si 24 o 25 años, yo como iba a dejar el alcohol, que estaba delante con 45, pues mira, pues todavía, pero yo, y ahora qué voy a hacer cuando empieza a salir otra vez. Igualmente, es que no cuadraba, digamos, en la cabeza un adicto, a lo mejor tan joven como yo, que no pudiera tomar alcohol, aunque sea de manera controlada. A mí me, a mí me hizo muchísimo daño. A mí ese pensamiento o esa forma de no tener el conocimiento real, sobre todo eso viene instaurado por la cultura y por la sociedad, ¿no? De que el alcohol no es una droga o de que el alcohol es una droga, pero después es una droga que socialmente hay que utilizarla por cultura. Y a mí me hizo muchísimo daño y eso es lo que me ancló a tener tantísimas recaídas y tantísimos abandonos, porque al final el tratamiento pasaba por realizar un crecimiento personal donde no dependieras de nada ni de nadie, ¿no? Y por supuesto tenías que dejar el alcohol y tenías que dejar cualquier sustancia psicoactiva que te alterara el estado emocional y que te sacara de la conciencia y de la realidad, ¿no? Muy bien. Incluso también recuerdo que una vez cuando yo llegué aquí, por ejemplo, yo quería imponer los días que iba a venir aquí. Mi prepotencia me hizo como negociar los días que yo iba a acudir a la clínica. No, yo me iba a hacer el tratamiento a mi medida. Yo venía aquí los jueves, viernes y sábado, que eran los días que más podía a lo mejor tener riesgo de tomar. Sí, sí, a tu criterio. Exactamente. Ese criterio ha hecho mucho daño. Sí, sí, demasiado. Pero luego al final yo creo que estas personas que te ayudan, ¿no? Y que este grupo de apoyo que tienes como tus compañeros y demás, a través de las terapias te lo hacen ver, ¿no? Te hacen ver la realidad, ¿no? Y ese descubrimiento muchas veces genera un alivio. Es verdad que muchas veces cuando nos sentimos identificados, cuando nos ayudan y cuando realmente estamos en un sitio donde somos todos iguales y aquí no podemos engañar a nadie, la realidad es la realidad, la verdad es la verdad. Entonces, si tú al final intentas hacer el tratamiento a tu manera y a tu forma, al final vas a acabar como siempre has acabado, porque tú has llegado a este sitio por pensar y por funcionar a tu forma, ¿no? Mm. Entonces, al final, cuando llegas a este sitio, obviamente sale tu prepotencia, sale tu criterio y tu enfermedad intenta manipular de la forma, cómo y de qué manera tienes que tú recuperarte, ¿no? Ella misma sigue intentando de condicionar tus decisiones para que en el futuro las cosas y las consecuencias que vengan provocadas por lo que o por la necesidad de ella tiene de que vuelvas a consumir. Y ahí yo creo que fue cuando tú empezaste a generar esa conciencia porque empiezas a romper, ¿no? Tú vienes con un pensamiento, vienes con un criterio y empiezan a darte lo contrario, ¿no? A lo que tú realmente tu enfermedad quiere, ¿no? Y tú empiezas yo creo que a ver la realidad porque dices, es que es así y vengo de donde vengo y no me queda de otra. Estoy tan acorralado que tengo que dejar de sufrir y empiezas a hacer caso, ¿no? Ujú. ¿Qué ocurre en ti cuando empiezas a hacer caso y empiezas a aceptar y a entender las cosas? Pues, como has dicho, las cosas empiezan a ir mejor porque yo hasta último momento, hasta última instancia, la enfermedad mía lo que intentó es eso, imponer su criterio, buscar la forma de tener más libertad, de no sentirse tan acorralado. Una vez que entra uno a las terapias, yo entro a las terapias, empiezo a darme cuenta y realmente es lo que digo, yo he intentado siempre ser una persona lógica.
dentro de mi locura, he intentado ser lógico. Lo más lógico posible. Y cuando llego aquí, entro a la terapia y veo cómo funcionan las cosas, realmente el mensaje empieza a calar en mí. Lo que están diciendo aquí enfrente mía tienen razón. Y ya uno se va como con el run run todos los días para... Yo soy de Cádiz, me voy todos los días para Cádiz con el run run en la cabeza de... Verás tú que al final van a tener razón. Y verás tú que van a tener razón. Y empiezo a hacer las cosas que me van diciendo los terapeutas y el equipo terapéutico y los compañeros, y las cosas empiezan a ordenarse, empiezan a funcionar mejor y se empieza a ordenar lo que es el trabajo, se empieza a ordenar la familia, la pareja. Tu interior, por supuesto, ¿no? Exactamente, con Empiezas a sus dejar de más. sufrir. Pero claro, al principio yo creo que todo el mundo que entra aquí no entra por el mismo. Que realmente después cuando vamos siguiendo el tratamiento, cuando avanzamos el tratamiento, nos damos cuenta que bueno, que sí, que esto lo vamos a hacer por nosotros mismos. Pero todo el mundo entra aquí con alguna... Eso es importante porque hay que recalcar que, como hemos dicho antes, la enfermedad es para todo el mundo igual. Pero sí que es verdad que es para todo el mundo igual, pero después hay diferentes tipos de personas. Vamos a hablar de tu caso en sí, aunque tú fueses un adicto, eras y serás, ¿no? Pero en aquel momento un adicto en activo, tenías el descontrol, pero dentro de toda esa locura eras un adicto que tenía la cabeza en lo alto de los hombros. O sea, tú no eras una persona que estaba destrozada a nivel neuronal, donde no coordinaran un pie con el otro. Tú tenías una madurez, una lógica, una parte de razonamiento que dentro de tu locura realmente tenías esa capacidad, ¿no? Que yo, por ejemplo, no tenía. Pero cabe recalcar que incluso tú teniendo esa lógica y teniendo esa madurez y esa forma de ser por tu perfil de persona y por tu personalidad, es el mismo problema, es el mismo patrón. Te sigue llevando a la clínica lo mismo que me llevó a mí. O sea, esto es importante porque lo que a ti te lleva a la clínica es el mismo pensamiento que nos lleva a todos. Todos vamos a un sitio porque nuestra persona ha muerto, nosotros nos damos igual, pero queremos hacerlo por nuestra familia. O vamos a ir allí para tapar y para que dejen de sufrir, para que me dejen en paz, y voy a ir allí 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque yo creo que no tengo ningún problema. Yo lo único que tengo que hacer es dejar este tipo de tóxico, pero seguir con mi copita y con mi vida tal y como está, y tengo que conseguirlo. Pero realmente todos venimos con esa intensidad, ¿no? Muchas veces con esa intención, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de cifras entre el 85 y el 90%, venimos con esa forma de ver la realidad del tratamiento, venimos por y para. Y de ahí radica la importancia del conocimiento de la familia. Eso para mí es brutal. ¿Tú cómo lo ves, el conocimiento de la familia? Lo veo súper importante. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, a lo mejor mi caso, por hablar de mi caso... o en Sí, otro- tu caso. Mi caso, por ejemplo, en ese momento, pues a las personas que yo más quiero a lo mejor son mis padres, mi hermano y mi pareja. Si esas personas están mal a causa de lo que yo estoy provocando, o bueno, mi enfermedad estaba provocando en ese momento, Ujú. a ti te hace eso, mm, empezar por lo menos, iniciar un tratamiento por ellos o por arreglar la situación. Eso por lo menos es lo que te da la fuerza. Igual que el que tenga hijos, el que tenga mujer, da igual lo Da que... igual, por algo siempre va uno. No va Exactamente. uno siempre por uno, ¿no? Hay una parte que Es lo que sí. hemos hablado antes también. Realmente aquí hay una visión generalizada, pienso yo, de que los problemas o las cosas siempre están en el exterior, o hacemos las cosas por el exterior, por terceras personas o pues, cosas que están fuera de nosotros. Es Mm, decir, nos va mal por esto, no nos va mal porque hemos hecho algo malo, nos va bien por... Tiene suerte, no que lo ha trabajado. Son mm. como muchas... Criterio. A mí lo que el tratamiento más me hizo descubrir fue algo que a día de hoy todavía es tema tabú y que todavía la gente no tiene el nivel de conciencia de realizarlo. Y es que la mente se trabaja y que el crecimiento mental, la importancia del trabajar tu mente, igual que puedes trabajar cualquier músculo de tu cuerpo, puedes hacer cualquier cosa, eso fue lo que yo descubrí en el tratamiento, que fue lo que tú también descubres, ¿no?
que cuando tú cuidas tu salud mental, cuando tú empiezas a generar ese tipo de cambios, de hábitos que te proporcionan tu terapeuta y tu equipo terapéutico, tú empiezas a acatarlo, ahí empieza a haber una forma de percibir, de pensar, de gestionar totalmente diferente a la que tenías antes, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que tu vida cambia. ¿Pero por qué cambia? Cambia porque cuando cambia el órgano, por decirlo de alguna manera, que gestiona todo tu cuerpo, todo tu ser y toda tu personalidad, te das cuenta que empiezas a dejar de tener ciertas emociones y empiezas a tener otras, ¿no? Empiezas a dejar de sufrir, empiezas a vivir en el bienestar, ¿no? Empiezas a dejar de pasarlo mal y empiezas a vivir en el agradecimiento y a dejar de sufrir. Y eso es lo que a mí más me impactó, que yo me quedé enganchado a ello, porque al final cuando te recuperas, como te ha pasado a ti, y estamos muy alineados en el mismo propósito, te das cuenta de que gestionando bien tu mente, todo lo que te rodea está bien. Y el problema no está afuera, sino estaba dentro. Y la manzana podrida la teníamos nosotros dentro, que era lo que intoxicaba todo lo de fuera. Pero nuestra enfermedad hacía ver a nosotros que el problema no lo teníamos nosotros, sino estaba totalmente en todo lo que nos rodeaba, que cambiando todo lo que nos rodeaba, iba a ponerse todo bien. Y realmente no se iba a poner nada bien porque estábamos enfermos, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco, Manuel, ¿cómo fue el proceso? El proceso, durante el proceso se hizo a veces más largo, a veces más corto. En mi caso personal, yo intenté hacerlo lo más fácil posible. Yo acaté, como tú has dicho, intenté acatar todo lo que se me imponía por parte de los profesionales, hacer caso en la mayoría de cosas. Habré tenido mis más y mis menos, como cualquier persona adicta, que Ujú. va a ser complicado siempre que un adicto sea dócil. Yo siempre digo lo mismo, lo hiciste lo mejor que supiste. Exactamente, yo lo hice lo mejor que supe, pero al final los tratamientos los forman eso, las personas, ¿no? Que lo hacen, los compañeros, los profesionales que los rodean. Mm, y a mí, ahora mismo el recuerdo que tengo es un recuerdo bonito, no es un recuerdo amargo, un recuerdo feo, sino al revés, porque es lo que ha hecho que a día de hoy sea la persona que soy. Entonces, es lo que es el proceso, proceso terapéutico que yo hice, es lo que ha hecho que a día de hoy me esté de esta forma y me haya ido poniendo bien. Ujú, Entonces, al haber superado todas esas etapas, que aunque en ese momento fueran amargas, el ujú, recuerdo que es una cosa como extraña, son como sentimientos encontrados. El sentimiento que me genera es eso, un sentimiento como de felicidad, de alegría, mm. de nostalgia, puede ser también. Podemos decir que tú eras una persona infeliz y eras una persona negativa y triste y que estaba sufriendo, y podemos decir que eres feliz a día de hoy. Yo a día de hoy soy feliz. Sí. ¿Cómo valorarías tú la felicidad que tienes ahora? ¿Cómo me la compararías con el sufrimiento y la infelicidad que tenías antes? An- antes la, Antes yo creo que era infeliz, pero porque tampoco sabía lo que era la felicidad o no sabía lo que era la estabilidad. No estaba en el amor, estaba en otro. Es decir, tenía como Otra frecuencia diferente, ¿verdad? Eras exactamente, otra persona. tenía una realidad tergiversada. Entonces, como realmente no sabía lo que eran esos sentimientos, lo que era la felicidad, eso siempre pensaba que estaba enfrente. Y realmente no, la felicidad, lo que venimos hablando, la felicidad estaba dentro de mí, lo que pasa es que no la había encontrado, o no me había puesto a buscarla, o no sabía encontrarla. Y al final lo que aprendemos durante el tratamiento, ¿no? Encontrar la felicidad dentro de nosotros y a valorar todos los pequeños detalles que nos da la vida y empezar a interiorizar que eso, que la felicidad no la vamos a encontrar fuera. Que mientras nosotros no estemos bien, fuera no van a estar las cosas bien. Totalmente. Y todo lo contrario, viceversa. Si nosotros estamos Yo, bien, bueno, nosotros y muchas de las personas que son adictas y, bueno, y las que no son adictas también, ¿no? Por el mero hecho de vivir donde vivimos, ya tenemos preconcebido la idea de que todo lo que nos rodea nos pertenece por obligación, ¿no? La casa, la luz, el agua, el coche, todo eso, ¿no? Y cuando te vas recuperando y cuando vienes del vivir del infierno mental y emocional como tú vienes, ¿no? Empiezas a darte cuenta de que todo eso es algo que proporciona un bienestar y que tenemos que estar súper agradecidos de tenerlo, ¿no? Y la gente no lo valora, ¿no? Y es ahí donde está la real y la base de la felicidad, ¿no? En agradecer, ¿no? Yo
algo que me enseñó el tratamiento, que igual que a ti también te enseñó, yo siempre hago un ejercicio cada vez que me levanto por la mañana, que lo primero que hago es agradecer. Yo agradezco, me imagino que igual que tú, ¿no? Todo lo básico y todo lo que la gente cree que tiene por obligación, yo lo agradezco. Que tenga luz, que tenga agua, que tenga comida, que tenga ropa, que esté vivo, que esté sano, que tenga la oportunidad de poder abrir los ojos y vivir un nuevo día, ¿no? Esa es la realidad. Ya luego empezamos a funcionar y ya luego empezamos a trabajar y empezamos a meternos, pero la realidad a mí no se me puede olvidar. Y eso es lo que hace que a mí ese nivel de agradecer cada mañana, darme ese tipo de mensaje, hace que mi nivel de conciencia se mantenga en un nivel real, porque la realidad es esa. La realidad es que somos personas que antes vivíamos, ¿no? Igual que tú, igual que yo, igual que todos los adictos, nuestra felicidad dependía del consumo. Nosotros necesitábamos consumir para ser felices. Y ahora te das cuenta de que la felicidad no estaba ahí. La felicidad está en otro punto totalmente diferente, ¿no? Y es ahí donde yo creo que es uno de los puntos clave del tratamiento, ¿no? El hacerte consciente de la realidad y el hacerte tan humilde que tú sepas valorar las cosas que ya por tener preconcebidas crees que son obligatorias y realmente no lo son, ¿no? Es una grandísima suerte que podamos disponer de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, Manuel, pues yo lo que quería preguntarte era, bueno, que tú terminas tu proceso terapéutico, ¿no? Tu proceso de recuperación. ¿Cómo es tu vida a día de hoy? Pues mi vida es muy tranquila. Sí, ¿no? Ahora no tengo problemas ninguno. Ahora muy ordenada y mi vida sigue siendo, ¿cómo diría yo? Mm, lo que ha salido de mí ha sido todas las sustancias tóxicas. Pero yo ahora, como siempre decimos los adictos, ¿no? Ahora podemos hacer de todo menos tomar, siempre y cuando tengamos cuidado de saber dónde tenemos que parar. Mm. Pero que no nos volvemos personas ahora que no seamos válidas para hacer cualquier cosa. Pues podemos ir a dar una vuelta, podemos ir a salir, podemos viajar, podemos hacer lo que queramos. Entonces, a día de hoy hago lo que quiero porque eso es otra de las cosas que yo valoro mucho del tratamiento. Haber adquirido la libertad, la libertad de decidir. Porque yo siempre lo he hablado mucho eso, que no... una de las cosas que yo antes no tenía era la libertad, la capacidad de decisión. Esa libertad que, vamos, parece una tontería, pero para mí no lo es. Estar en un sitio y decir, me voy y me voy. Yo antes no me podía ir. Aunque por dentro quisiera irme, estaba en un lugar que a lo mejor el lugar no era el indicado o estaba haciendo algo que no quería, pero yo, la enfermedad me hacía quedarme allí, no me dejaba marcharme. Y a día de hoy, esté donde esté, si me quiero ir, puedo irme. Es un concepto muy distorsionado que tienen todos los adictos que inician un tratamiento bueno, todos los adictos en general, que están mal, ¿no? Y es que cuando pensamos que qué vamos a hacer sin drogarnos, ¿no? O llegas a un tratamiento y te dicen, tienes que dejar la droga, y tú te asustas, ¿no? Porque, bueno, o sea, ya tu cabeza te dice que ya no vas a poder hacer nada, o sea, ya... Pero claro, tú en ese momento no lo ves. Y es en el tratamiento cuando te dicen, tú puedes hacer a partir de ahora o cuando te recuperes, puedes hacer lo que quieras menos tomarnos. Y eso a ti te dice, bueno, yo lo único que sé hacer es tomar. Y mi idea instaurada en mi criterio es que todo lo que se debe hacer para pasarlo bien es a través del consumo. Entonces, es como una sensación de vaya aburrimiento de vida voy a tener, porque, pero realmente es totalmente diferente. O sea, ahora es cuando puedes hacer de todo menos tomar. O sea, ahora es cuando vas a conocer el mundo y ahora es cuando vas a ser libre. Ahora es cuando vas a poder apartarte, cuando vas a poder viajar y cuando vas a poder conocer un montón de placeres que la droga te tenía anclado, te tenía esclavo, que iba a ser imposible, ¿no? Y un montón de factores y un montón de bienestares y un montón de situaciones que realmente hemos estado en activo. Y yo personalmente hablo de mí, yo era un esclavo total de las drogas. Pero sobre todo de la ideología y del conocimiento o del tipo de cultura que yo tenía. Yo recuerdo que mi tiempo libre era, pero ya no el mío, sino el de las personas que había allí también, porque mi tiempo libre un día normal, sin un exceso de consumo y sin un exceso de mi sustancia estrella, era en un bar. Un sábado era en un bar a las 12 de la mañana Mm. y por la tarde en un bar.
Era todo... o sea, lo único que podía hacer era tomar. Esa es la realidad. Eso es lo único que podía hacer. Y cuando llegas al tratamiento te dicen, no, ahora puedes hacer de todo menos tomar. Claro, como tú todo lo que has hecho, lo has hecho a través del consumo, a ti te rompe la cabeza y te dice, hostia, pues entonces no voy a poder hacer nada. Pero realmente es cuando estás en disposición y en condiciones de empezar a hacerlo todo. Y es ahí donde encontramos la libertad, ¿no? Y es ahí donde yo encontré y descubrí el mundo, ¿no? Que había más allá de las drogas, ¿no? Y sobre todo era lo que realmente había y que lo que realmente valía la pena y que lo que realmente a mí me hacía feliz, ¿no? Y sobre todo a ti también, ¿no? Que es el ser libre del poder tomar decisiones, no estar anclado a la esclavitud que nos proporcionaba o que nos hacía tener que sentir ese pensamiento que nos esclavizaba, ¿no? A sentarnos en la barra de un bar, a tener que seguir consumiendo. Porque para nosotros, Manuel, yo recuerdo que para nosotros cuando salíamos una noche con nuestras parejas a tomar algo, nosotros el primer pensamiento que nos esclavizaba era tienes que ir a comprar sustancias. Si no, o sea, salir a tomarte una Coca-Cola y a un restaurante, y eso era inviable. Entonces ya estábamos esclavizados a tener que ir a disponer de un dinero, si no buscarlo, para tener que ir a comprar una sustancia y tener que llevarla encima, a pesar de que no pueden parar la guardia, a pesar de un montón de cosas, y tener que afrontar todo eso a través del consumo. Eso era ser esclavo. Y luego la enfermedad, cuando terminábamos de cenar y cuando terminábamos íbamos a tomarnos algo, no nos dejaba irnos, ¿no? Siempre era como una constante lucha, ¿no? Vámonos, y nosotros, en nuestra enfermedad decía, no, te tienes que seguir quedando aquí, ¿no? Y la de problema y la de pelea que Que ha atraes ocasionado. con tu pareja y en tu círculo, obviamente. Vámonos ya, no nos vamos, nos quedamos. No, 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 Eh, era una auténtica locura. Era una auténtica locura y era una vida ingobernable. Eras incapaz de gobernarte. Y la enfermedad de la adicción que nosotros tenemos, ahora sabemos gestionarla y hemos hecho un esfuerzo cognitivo, conductual, un trabajo de esfuerzo, constancia, sacrificio para recuperarnos y hemos llegado a tener el control de nuestras emociones y hemos llegado a tener el control de nuestro bienestar. Pero en aquel momento éramos marionetas, ¿no? Éramos marionetas y ella tenía la habilidad de hacernos sentir como ella quisiera y a través de ese sentimiento hacerle caso, ¿no? Y al final te das cuenta de que la libertad empieza cuando empiezas a tener el control sobre ti, que es lo único que tú tienes, tú y a ti. Bueno, Manuel, ¿y qué te parece esta idea del podcast que hemos creado? Para ser, pues para ser una. Para dar visibilidad a lo que realmente tú y yo, ¿no? Hemos padecido, hemos procesado, hemos conseguido recuperarnos y tenemos esta vida, ¿no? Y de aquí nace, ¿no? Una parte del tratamiento, Manuel, que nace el amor, nace la compasión de las personas que no descubren esto, ¿no? Y nos vemos como unos afortunados y que la gente busca la solución al salir de las adicciones o busca la solución a salir de la droga en un montón de cosas que realmente pasan por no ser conscientes de que el problema está en su interior, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Pues me pareció una muy buena idea, sobre todo de dar conocimiento, ¿no? de la enfermedad de adicciones a todo el mundo y que todo el mundo tenga acceso gratuito, por llamarlo de alguna manera, a ello. Cuando yo busqué ayuda, a mí se me hizo muy complicado también encontrar material, porque lo normal que hacemos que es buscar en internet, ¿no? En el Sí, móvil, poner obviamente. clínicas y tal. Eso, cuando yo empecé a buscar, todavía esto no estaba extendido, ahora se está extendiendo un poco más. En parte gracias a ti, ¿no? Y a personas que tienen la misma, mm, el Mismo mismo propósito. el mismo propósito, el mismo rumbo, que están dando a conocer el mundo de las adicciones, porque además es un mundo que tiene mucha estigmatización, ¿no? Y entonces se ha llevado siempre en secreto, se ha ocultado. Y Mm, yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Hay que darle visibilidad, que se vea que es un problema, que ahora mismo que en la sociedad existe este problema y que poco a poco cada vez mm, se levanta más la alfombra, ¿no? Y sale el polvo. mm, Y entonces yo lo he visto muy buena idea cuando me comentaste la opción de venir, pues por mí encantado y de poder contar también un poco la experiencia a todo el mundo. Y si esto sirve para que las personas que sean mm, hagan el tratamiento, se recuperen y sean felices, pues maravilloso. maravilloso. Esa es la idea. Pues esa es la idea, la de generar ese despertar de conciencia, ¿no? Porque al igual que tú, al igual que yo y al igual que muchísimas personas
nos excusarán y dirán, uy, enfermedad. Todavía el normalizar que la adicción es una enfermedad mental, hay que normalizarlo y hay que, porque al final no va tampoco con la persona, o sea, porque tú padezcas de la enfermedad de la adicción o de las adicciones no quiere decir que tú seas mala persona, no, no, tú estás enfermo. Mm. Cuando estés bien y estés recuperado serás quien tú realmente eres. Entonces, el hacer visible, ¿no? El conocimiento exhaustivo de que lo que las personas que tienen esta problemática tienen una enfermedad, tú tenías una enfermedad, yo tenía una enfermedad, bueno, tenemos y tendremos, pero ahora en este caso estamos recuperados y somos dueños y señores de de nuestra propia mentalidad, de nuestro propio funcionamiento emocional y sentimental, es algo súper importante, pero es ahí donde yo tengo mi lucha incansable, donde hablo cada día con muchísimas personas que tienen esta problemática y el decirle que sus problemas con las drogas radican en una enfermedad que tiene que recuperar, eso genera todavía a día de hoy muchísimo rechazo. Eso genera a día de hoy todavía limita mucho a las personas que reciben una información que todavía es como si no quisieran creerse, ¿no? Entonces, hay que entenderlo y te liberas. Cuando haces, te identificas y realmente reconoces que es una enfermedad que en siguientes capítulos veremos la sintomatología y veremos el tipo de tratamiento que hay que hacer y veremos cómo funciona lo que es realmente una enfermedad y por qué se llama una enfermedad y por qué es una enfermedad, todo el mundo lo va a entender, ¿no? Y lo va a aceptar, ¿no? Yo estaba totalmente enfermo, al igual que tú, ¿no? Yo a día de hoy estoy recuperado y sería inviable pegarle a mi madre para quitarle 50 euros para irme a consumir, ¿no? Eso es porque estaba muy enfermo, no era yo. Ese no eran mis valores, esa no era mi dignidad, ese no era yo. Ese era una persona que estaba enferma. Muy bien, Manuel. Pues nada, vamos a ir terminando. Muchísimas gracias por venir, A ¿vale? ti Muchísimas por gracias por invitarme. venir porque sabes que es un proyecto que me entusiasma, que yo estoy con la causa de las adicciones muy implicado y quiero ayudar o por lo menos poner y aportar mi granito de arena y que tú hayas venido aquí a contar tu testimonio, ¿no? Como una persona recuperada que ha pasado por un tratamiento y que ha conseguido despertar para mí ha sido muy importante, te estaré siempre agradecido siempre por la confianza que has depositado en mí y bueno, espero verte en otro capítulo por aquí. Por favor, no olvidaros de suscribiros al canal para que podamos tener más visualizaciones y nos podáis ayudar a llegar a cada vez a más gente. Pues nada, muchísimas gracias por venir, Manuel. A ti, Alejandro. ¿Listo?